Estamos ahora con Luis Lombó, vamos a hablar de derechos del consumidor. Entre las ventajas que aseguran va a tener la próxima reforma de la Constitución, va a ser la incorporación de algunos derechos que no estaban consagrados, si bien están instituidos de forma ya en nuestra práctica cotidiana en adhesión a pactos internacionales. Pero quiero saber qué mirada tiene alguien que ha trabajado tanto tiempo en relación a esta cuestión para definir qué sería importante incluir y qué podríamos entender como derechos del consumidor cuando querramos mirar qué va a pasar el año próximo. Gracias por acompañarnos, ¿Qué tal? Luis. Buenas noches. Nelly, ¿cómo estás? Bien, hábleme un poquito de lo que significa la inclusión de derechos para el consumidor y su mirada en relación Sí, a una reforma. el tema es el siguiente. Yo creo que la reforma es una oportunidad justamente de empezar a valorizar estos derechos. La provincia de Santa Fe tiene un atraso muy manifiesto en cuanto a la tutela de los derechos de los consumidores. Es decir, y eso hace que nos veamos con respecto a otras provincias muy atrás en este tema. Por ejemplo, hace años que se quiere implementar un código de defensa del consumidor que no se aprueba en las cámaras. Es decir, por ejemplo, usted tiene en la mayoría de las provincias tienen entes de control sobre las empresas prestadoras de servicios. Acá, por ejemplo, tenemos el ANRES solamente para el caso de aguas provinciales, pero la EPE no tiene un ente de control, que es la lógica que haya este tipo de elementos para controlar que no se vulneren los derechos de los consumidores. De hecho, yo siempre digo, la EPE, si usted tiene un problema con la EPE para conseguir el resarcimiento porque le quemaron un artefacto, es prácticamente imposible. Es una cosa que, ¿por qué? Porque no tiene un ente de control que se encargue de eso. Y cuando uno habla del ente de control, uno no tiene que pensar en llenar de gente, de cargos, como Porque siempre eso se sería piensa. ir a contramano de los tiempos. Exactamente. Pero usted puede tener, yo siempre digo, el ENRES lo puede reconvertir a un ente de control doble con el tema de la electricidad. Capacitar a la gente, no tiene que incorporar mayor gente, habrá que capacitar gente para que trabaje en esta materia. No es necesario, cuando hay decisión política, llevar adelante este tipo de cosas. Pero volviendo al tema del derecho del consumidor, lo más importante que hay que entender es que los consumidores somos los débiles del mercado y que por eso necesitamos de un Estado que nos tutele, que nos proteja. De hecho, la defensa del consumidor, porque algunos dicen, ¿dónde nace la defensa del consumidor? Nace en el país más liberal del mundo. John Fitzgerald Kennedy en Estados Unidos fue el que anunció por primera vez y enumeró los derechos del consumidor en el año 60. Es el país más liberal del mundo, más capitalista, se dio cuenta que los consumidores eran vulnerables y por eso empezó con este tema de la defensa del consumidor. Pero si vamos al interés de los temas que deberían incorporarse en la Constitución, que eso es a lo que a nosotros nos interesa, primero, lógicamente, incorporar el derecho del consumidor dentro de la Constitución nuestra. Porque nosotros, como es una Constitución antigua, no tenemos, como en la Constitución Nacional, el artículo 42 que habla de los derechos del consumidor. El otro tema es incorporar procedimientos ágiles para la resolución de los temas del consumidor. ¿No se puede hacer por ley eso? Debería hacerse, pero si uno lo facilita, por ejemplo, con instrumentar normas en ese sentido, funciona rápidamente. Yo creo que incorporando el derecho del consumidor en la Constitución, después es más fácil empezar a implementar este tipo de normas. Tribunales específicos de consumo, es decir, que hoy en día llevar adelante en Santa Fe, vamos a suponer, nosotros tenemos todo un sistema tutelar que es un sistema que vamos a la Dirección de Comercio Interior o a la Oficina Municipal del Consumidor acá, pero si ese tema no se resuelve, la única manera que uno tiene de ir contra quien le afectó su derecho es en el caso de ir a la justicia. Pero la justicia, si bien la ley de defensa del consumidor dice que hay que habilitar los mecanismos más rápidos y sencillos, un juicio le demora 4 o 5 años. Entonces la gente que hace y la gente no litiga, desiste, y eso va en favor de aquellos que violan los derechos del consumidor, porque generalmente estos problemas se producen con temas importantes donde el costo es importante, o a veces se producen en cosas muy pequeñas que la gente directamente se cansa. Pero que y a la no vez reclama. una sumatoria importante implica que haya... Un caso típico, Banco Provincia. Banco Provincia es el agente
recaudador de la provincia, todos los empleados públicos de la provincia cobran en el Banco Provincia. Cuando usted abre una cuenta en el Banco Provincia, le encajan un seguro que usted no lo pidió, que no tiene que ponerlo, pero entonces tiene que ir y hacer un reclamo, pero mientras tanto le cobraron el seguro. Y si usted no se da cuenta, porque a veces uno no está leyendo el resumen, y es muy poco dinero, y uno no se da cuenta y está pagando un seguro que uno no pidió ni necesita. Y en el universo de empleados que pasan por el banco es muchísimo dinero, ¿no es cierto? Y la empresa aseguradora es una empresa aseguradora del mismo banco, es decir, y esas son las situaciones que deben interesarle y que deberían preocupar a los legisladores. Vuelvo a repetir, el tema de educación al consumo. ¿Cómo uno puede ejercer sus derechos si no los conoce? Usted que está en los medios, ¿escucha alguna vez que el Estado eduque al consumidor? Haga cursos, haga programas de capacitación. ¿Escuchó alguna vez que los funcionarios que están en el área, que deberían salir y educar a la gente, los escucha alguna? ¿Conoce quién es el director de Defensa del Consumidor de Santa Fe? Y usted dice que el Estado es quien debe hacer esto, ¿más Estado quiere en estas No circunstancias? más Estado, el Estado cumpliendo su, o sea, hay oficinas, su rol. Esas oficinas lo que tienen que hacer es trabajar, tienen que trabajar y trabajar en la comunidad. La educación al consumidor también debería ingresar en las escuelas, porque todos somos consumidores, todo el día estamos consumiendo, y son derechos que deben ser tutelados, son derechos que deben ser cuidados y deben ser, pero yo siempre digo que la única manera de que esos derechos puedan ser aplicados es difundiendo los derechos, que la gente conozca qué derechos tiene. De hecho, yo siempre le agradezco a este canal, yo tengo un micro de defensa del consumidor, que es gracias a un canal que me da el espacio para hacerlo, y en el caso mío particular, que yo uso mi tiempo particular para hacerlo. Pero eso lo debería hacer funcionarios públicos que cobran sueldo. ¿Sí? ¿Me entiende cómo es la situación? Se tienen que dedicar a eso. Yo no escucho, yo digo, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. El otro día veía en Mendoza, por ejemplo, están con el tema de este tema que cobra Adicapif y Sadaí. Santa Fe, sin ir más lejos, continúa haciéndolo. Bueno, ¿usted escuchó a algún funcionario público de Santa Fe decir algo? No, escucho solamente a los que están relacionados a salones de fiestas. Exactamente. Los funcionarios, ¿dónde están los funcionarios públicos? Me pregunto yo, que tienen que intervenir. Yo veía en Mendoza, la Dirección de Comercio Interior de Mendoza, o Secretaría, no sé cómo se llama, está trabajando en el tema y me entero de toda esta situación por eso. Pregunto acá qué pasa en Esperanza y me cuentan que en Esperanza ya hay un problema con un colegio que va a hacer una fiesta y le quieren cobrar, o le cobraron, no sé si ya pasó. Sí, especialmente las recepciones. Las recepciones, cuando sabe uno el costo que tiene que afrontar para una recepción, que es un esfuerzo de los padres, que los chicos hacen beneficio, y le vamos a estar cobrando a Discapego, cuando hay una normativa del Estado Nacional. Pero este es un buen punto. ¿Y cuál es la autoridad de aplicación? Porque aquí hay una situación que se presenta. Y debería serla. Ante la inminente realización de la fiesta, los chicos se ven obligados a pagar. Debería incluso ser, pagan, pero ¿quién actúa después? Debe ser Defensa del Consumidor o debe ser, si no, la justicia. Son los dos pero orgamentos. Alguien que esté atravesando esta situación tiene que ir a la policía, para tiene mí lo que ir a un hacer, área del municipio. yo entiendo que lo que tiene que hacer, me vienen a cobrar, muchachos, salgan, váyanse de acá. No le pago. Pero porque se da otra situación. Los clubes o los lugares donde se realizan dicen, bueno, no podemos no cobrarlo porque después nos vienen con este cargo a nosotros. Bueno, pero es un problema. El cargo no, yo entiendo que no hay que pagarlo. O sea, a ver, no se paga. ¿Qué va a hacer la representante de ese? ¿Qué va a hacer? No puede llamar a la fuerza pública porque no tiene manera, no me puede suspender la fiesta. Así que yo entiendo que no hay que pagarlo. Pero eso lo debería decir alguien, yo lo entiendo yo, pero yo soy Luis Lombó, es que me dedico en mis tiempos de ocio a practicar el tema de la defensa del consumidor. Sí, lo entiendo perfectamente. Pero hay funcionarios, la Defensoría del Pueblo, yo a veces me pregunto, ¿qué hace la Defensoría del Pueblo? Yo me pregunto, Esperanza teníamos una delegación, no tenemos más delegación. Es decir, ¿qué hace con el Banco de Santa Fe? Que tiene permanentemente problemas con los consumidores, que son empleados públicos encima. Por eso, y vuelvo a repetir, un tema muy importante de la Constitución, que es muy importante que lo incluya, es el tema del defensor del pueblo incorporado, porque usted sabe que el problema que tiene el defensor del pueblo nuestro es que no está por ley, no está incorporado a la Constitución, por lo tanto no puede ejercer, no tiene legitimación activa. ¿Qué significa eso? Que no se puede presentar a litigar, por ejemplo, en nombre de los intereses de los consumidores, que es lo que debería hacer
un defensor del pueblo, por ejemplo, o en nombre de los intereses, porque son los intereses difusos, en el caso también de la afectación del medio ambiente, porque son los dos temas específicos que son lo que se llaman derechos de tercera generación, lo de los consumidores y los temas ambientales. Yendo un poquito a esta situación de Sí. la persona, de la designación para cubrir el cargo, a nivel nacional vienen esos cargos totalmente desabastecidos, desprovistos desde hace años. Hace años, el ombudsman de la Argentina hace años que no tenemos ombudsman. A nivel provincial tenemos esta situación. ¿Usted me está diciendo que a los gobiernos les interesa que no haya defensores? Yo creo que les interesa que no, porque el defensor es una molestia para los gobiernos. Esto está claro. Si un defensor, ¿qué tiene que hacer el defensor? Defender. Usted imagínese un defensor que plantea una cuestión de amparo legitimado por un tema ambiental contra, no sé, contra alguien que va a hacer una obra pública. Para el gobierno es un problema. Los derechos de tercera generación mencionaba, están los de cuarta generación. Sí, yo ya ahí no me meto. yo llegué hasta los terceros. Hasta ahí no llega, sí. Pero no se cumplen los de primera generación. No se cumple, exactamente. ¿Podemos poner en letra en una constitución cosas que sabemos que no se van a cumplir? Es que yo creo que si nosotros no ponemos en letra y no incorporamos este instituto, no los podemos reclamar, ese es el problema. Si en la Constitución, si estando en la Constitución es difícil reclamarlos, menos que si no están en la Constitución es más dificultoso que alguien los pueda reclamar. ¿Encontró algún eco en algún referente de la política provincial que vaya a participar de la constituyente, probablemente con los nombres? Hasta ahora le mandé importantes? a una diputada y no me contestó nada, vamos a ver. Va a esperar todavía. Vamos a esperar y se lo voy a mandar porque he establecido algún contacto con el... La verdad que me ha contestado porque creo que es el ministro secretario de la producción, Puccini. Sí. Me he estado contactando. Sí, es el responsable del área. Porque lo he felicitado por algunas acciones que están llevando adelante con el tema de la EPE, que me parecen interesantes. Y bueno, y le he planteado este tema de que estaba viendo que no había acción de defensa del consumidor. Se lo planteé hace un tiempo y veo que hace unos días salió un informe de la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia hablando de los casos que habían, no sé si lo vio, salió publicado, hablando de la cantidad de casos y mostrando, digamos, que había alguna actividad, ¿no es cierto? Bien, por lo menos así, siendo incisivo, enviando, refrescando la memoria. Hay que molestar un poco. Pero, así se toma nota. Se toma y bueno, que haya funcionarios receptivos. Yo, la verdad que debo decir que esta persona, que yo no lo conozco, pero realmente se ha mostrado muy receptivo, muy abierto. ¿Esperanza necesita una oficina para atender al consumidor? Bueno, usted metió el dedo en la llaga, porque Esperanza tiene una OMIC, una Oficina Municipal del Consumidor, que empezó siendo una pequeña oficina de Adelco que, cuando yo era presidente de Adelco, con el intendente de Pase, la inauguramos. La abogada que estaba allí siguió, esa oficina fue creciendo, se convirtió en OMIC. La OMIC es la Oficina Municipal del Consumidor, sí. que tiene aplica la Ley de Defensa del Consumidor. La misma abogada venía de esa época, pasó toda la gestión Meiner y en el día de hoy me entero que la abogada ha sido removida por no sé cuál es, para poner supuestamente una persona afín al intendente, lo cual me parece una barbaridad porque es una persona que tiene experiencia, trayectoria y veremos qué es lo que pone, ¿no es cierto? Y la oficina hoy me decían que estaba cerrada. Así que, bueno. Seguiremos el tema. La verdad que Muchas es un gracias, tema... Gracias.